Bueno, estamos con Gerardo y Alejandro Permigiá, una empresa 50 años en lo que es la región, en lo que es acopio de cereales, realmente una trayectoria importante. Muy buenos días, Gerardo, uno de sus hijos, una mano derecha y uno de los conductores hoy de la empresa junto a don Alejandro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, gracias a toda tu teleaudiencia y bueno, para toda la región televidente. Sí, bueno, nuestra empresa empezó allá por el año 1968. Mi padre trabajaba a principios como empleado en una cooperativa. Como tenedor de libros, mi padre le gustaba mucho más tema de números que de trabajo de campo, la parte contable. Diferencias con su padre y todo eso lo fue llevando a trabajar en una cooperativa en la parte administrativa, en la parte contable, hasta que un día se dieron las cosas que la cooperativa lo dejó cesante. Y bueno, conjuntamente él conocía a la gente de Granar con la que trabajamos también ya hace los 50 años, que es corretaje de cereales. Sí, uno de los apoyos para el arranque, no tanto material ni nada por el estilo, sino más espiritual y simbólico, y viéndolo a mi padre con entusiasmo para proyectarse solo, arrancó mi padre con una bicicleta, la mitad de la casa sin hacer, hipotecada, y bueno, con ganas de trabajar e ir para adelante. Bueno, para él fueron años durísimos, los primeros comienzos, ya que si bien mi abuelo o el padre de él no estaba estaba en buena posición económica, pero como eran los padres antiguamente, no es como la actualidad. Nadie, o en algunos casos suele pasar todavía, pero no contaban con el gran apoyo de su madre. Sí, siempre lo alentaba, pero bueno, yo nací con eso, mamé todo eso, o sea, nací dentro de la cooperativa conjuntamente con mi hermana. Mi hermana hoy vive en Arenales. Nacimos en la cooperativa porque la cooperativa nos prestaba la casa, nos alquilaba la casa, y bueno, yo tenía apenas 2 años, con eso te puedo decir. Y bueno, así fue creciendo de a poco, paso a paso, con caídas, levantadas, o sea, caídas en cuanto, no económicas, sino, o sea, de mucho sacrificio, poner el hombro día a día. Y como es el campo, mirar para arriba, mirar para abajo y rezar mucho, porque bueno, uno en este rubro está atado a un cielo abierto que Dios manda, uno propone y Dios manda. Así que cuando fueron transcurriendo los años paso a paso, la oficina la tenía en mi casa, logró terminar, pagar la hipoteca de la casa. La oficina la armó en mi casa, una oficinita chiquita, y bueno, en ese transcurso apareció Fortinacha, que en ese momento la cooperativa lo había dejado de los galpones de Fortinacha, y por eso la circunstancia de que nacimos en Fortinacha como copio. Mi padre es en Fortinacha. En esa época, en 1968-69, le fue a pedir al jefe de estación un espacio de arrendamiento de un galpón como para empezar, y bueno, con la ayuda de algunos colonos amigos, un chimango prestado, y con algo se empezó. Don Alejandro, ¿se acuerda de los primeros 2, 3 clientes? Bueno, me acuerdo, el primer boleto que hizo se llamaba Fernando Alonso, y el segundo se llamaba el suegro de Raúl, Sánchez, y los 2 primeros boletos que hice de compra de maíz. Esos 2 primeros clientes fueron los que dieron el respaldo. Me tuvieron confianza, porque empezamos de cero. Gerardo tenía un año y medio, era
recién, claro, yo lo llevaba en el 4L que tenía atrás y él iba, bueno, me acompañaba, veo. Alejandro, este es un negocio de confianza. Exactamente. Vea, no solamente tiene que tener la confianza del productor, sino la confianza de los exportadores, de los corredores, porque una palabra nuestra o del corredor tiene un valor fundamental. Nosotros trabajamos como una empresa corredora de hace más de 50 años, porque ya la conocía, y nunca hemos tenido un problema. Pero la palabra es la palabra. Cuando se da una palabra se cumple. Entonces, es lógico, lógico. Justamente el productor también, y con lo que se le dice al productor también hay que cumplir. Entonces nosotros tenemos un dicho que lo ha creado la firma, que no es nuestro, que es dándole valor a la palabra. No precisa firma. Claro, pero también decimos cuentas claras y al día. Han pasado tantos años y Gerardo fue creciendo y fue haciéndose. Gerardo, a medida que pasa el tiempo, estás interiorizado cada vez más, lo mamaste de chiquito. ¿Cómo ves el progreso, el desarrollo de esta empresa desde sus comienzos hasta hoy, en la actualidad? Mira, en cuanto a nosotros, bueno, todo eso, bueno, mi padre en ese interín adquirió un 4L y empezó a recorrer gente, como dijo mi padre, bueno, los primeros clientes fueron Fernando Alonso, que hoy sigue vivo. No, falleció, pero sigue su hijo como cliente, y bueno, eso significa bastante para nosotros, ¿no? Y bueno, Sánchez falleció, dejó a sus herederos, pero estaba su yerno que siempre nos dio, que trabajó con nosotros en la planta. Bueno, en el crecimiento, bueno, si bien hoy en día con el advenimiento de celulares y todo eso, en esa época 200 kilómetros era mucho. La comunicación era distinta, recuerdo las llamadas telefónicas, ir a la central telefónica y pedir la llamada 2 horas para una llamada a Junín, para pasar las ventas, con los cables y la telefónica, la telefonista decía, Permingia tiene 3 horas para llamada a Junín. O sea, hoy prácticamente se simplificó mucho, más allá que, bueno, al simplificarse mucho, también ha venido competencia, mucha competencia, y uno se tiene que ir medianamente ayornando o acomodando el cuerpo a lo que viene y actualizándose y no cerrarse en una cosa y plantearle al productor siempre alternativas como para que le sea útil, llevadera y que le vaya bien económicamente. Eso posiblemente sea lo más complicado, a lo mejor tratar de ir encaminando al productor que no va de la mejor manera y tratar de llevándolo para que su cuenta vaya al día y para que él no tenga inconvenientes luego. No, lógico, hoy por hoy, bueno, la década de 90 fue muy nefasta, porque nosotros básicamente vivimos siempre de pequeños y medianos productores. La época del 90, el 1-1, la última final, se fueron desapareciendo, no desapareciendo, sino se fueron arrendando esos campos y cada vez fue quedando más en menos de poca gente. Entonces uno se tiene que ir amoldando y bueno, y medianamente acompañando todo ese cambio que se va dando muy rápidamente y cada vez más rápido, porque en ese interín vos te tenés que estar actualizando soluciones, nuevas mecanismos de mercados, bueno, en fin, alternativas. En su momento, ¿el corralito los complicó también? A nosotros, te digo la verdad, fue una época complicada y creo que gracias a Dios, creo que gracias a Dios siempre apostamos a la producción. Nunca tuvimos un plazo fijo, nunca tuvimos nada. Porque hay empresas No, nunca tuvimos un plazo fijo, nunca especulamos con el cereal y creo que, bueno, si bien
no fue fácil atravesar los últimos años de eso del 2001, fue haber apostado al último año al doble de la producción, fue lo que nos salvó y bueno, fue lo que nos hizo hacer esta oficina que en esa época pudimos hacerla porque bueno, después vinieron unos precios internacionales muy buenos, después cambió en términos de 91, del 99, 2000 al 2001 al 2002 hubo un vuelco muy importante, pasar una soja de $200 a pasar una soja de $600, los costos habían quedado muy bajos, y bueno, uno dice, mira, me dicen qué linda oficina tiene, mira, la hicimos en esa época, hoy no la podríamos. Siempre paso a paso, siempre invirtiendo, algo arriesgando, en la medida que uno pueda. Lo moderado. Y tratando de, bueno, uno, como dice la palabra de mi padre, dice, sin prisa pero sin pausa. O sea. Don Alejandro, ¿dónde se siente más cómodo? ¿En la empresa en sus comienzos o en la empresa de ahora? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Aquella empresa o esta de hoy en la actualidad? Bueno, es un poco difícil la pregunta, ¿no? A mí me gustaba eso y me gusta esto. Me gusta todo. Son diferentes. Sí, uno ya tiene una edad avanzada, pero las cosas a mí me gusta estar y estar, no sé por qué, pero es una enfermedad. Quiero decirle que ¿qué va a ser? Mientras el cuerpo aguanta, dijo Sandrini. Eso también puede ser la responsabilidad, las ganas. Claro, las ganas, sí. Empezar de cero, uno vio lo vio crecer tan de poquito y bueno. En el año 90 hicimos un paso importante porque nos vinimos a Teodolina también, hicimos las instalaciones de Teodolina, mejoramos con la experiencia que teníamos, porque yo tenía experiencia en la parte administrativa, pero la parte de cereales no la dominaba. Y entonces con el tiempo también la fuimos dominando a fuerza de perder. Si uno aprende perdiendo. Y bueno, se decidieron las comunidades que hoy son bastante, para nosotros, muy importantes, porque tiene muy práctico, muy sencillo, muy manejable y tenemos unas buenas instalaciones, creemos nosotros, para nosotros son buenas, y bueno, eso nos ha permitido seguir avanzando, porque lo de Fortín fue un primer momento, ¿vio? Fue y ahí en alguna medida pagamos las experiencias de los hilos, de las norias, entonces viendo. Y todo el derecho de piso de todo. Claro. Acá ya se hizo con más comodidad, más orgánico, más. Y bueno, es lo que tenemos en este momento. Gerardo, la empresa no solo es cereales ahora, hay complementos, hay fertilizantes, herbicidas, semillas. Bueno, por eso en la época de los 90, a principios de los 90, que no era tan, o sea, si bien esto se agravó a finales de los 90, nosotros en el año 1996 empezamos a hacer una planta acá en la estación Teodolina, más sobre ferrocarril, siempre apostamos sobre que tuviera línea ferroviaria, pero por circunstancias del tiempo, que se privatizó, que no se privatizó, el ferrocarril no andaba. Bueno, fuimos apostando acá y a tener una planta bastante ágil y productiva, ¿no? O sea, yo estudié, hice la secundaria, cuando llegó a nivel terciario, bueno, mi padre quería que hiciera administración de empresas, hice como corresponde, me tocó hacer la colimba. Después de hacer la colimba hice un año de administración de empresas, anduvo bien, pero bueno, mi fuerte no era el estudio. Y bueno, empecé, bueno, mi padre me dijo, no querés estudiar, pero no vas a arrancar en la oficina, vas a arrancar como arranqué yo, de pistín. Bueno, así que hoy haber arrancado de abajo y haber cargado mi colchón atrás de la camioneta y mi catre, ir a vivir a Fortín,
y estar una secadora y secar día y noche, porque era una secadora muy chica, nos turnábamos, y haber estado 3 años, 4 en la planta me dio también un poco de sabiduría, y hoy doy gracias a Dios a tener esa sabiduría y saber un poco de cereales. No las sé todas, siempre se aprende algo. No, pero Y en esa época, cuando arrancamos, yo me acuerdo que apareció un carro de soja. ¿Qué hacemos con esto? sí, apareció la soja. Apareció un cliente con 2 carros de soja. ¿Qué hacemos con esto? Dije, ¿qué hacemos con esto? Fue en el año 70, te estoy hablando 75, 76, 75. Sí, después la colza apareció como una solución, pero después, bueno, el cliente lo desapareció porque era... si bien es un cultivo que puede dejar una renta, pero es muy difícil el transporte, o sea, para la planta prácticamente es inmanejable dentro de una planta, ponerla en condiciones. Después se fue, es un grano muy chico, bueno, los camiones en esa época me acuerdo que lo perdían, pero llegaban al puerto con 2.000 kilos menos, 3.000 kilos menos, o sea, bueno, se quiso imponer, pero luego no se pudo. Después, bueno, lógico, después con el avenimiento vino la cebada que lo quisieron... Más en la época empezó a subsistir la cebada, pero bueno, yo como conocía un poco el tema de la cebada, siempre le aconsejé de buena manera a la gente que si bien la cebada se cosechaba antes y tenías cuanto más antes las coseches podés tener mejor rendimiento de soja segunda, pero no me quise meter en el negocio de cebada porque es muy regular, y lo ato a un cliente, a un solo comprador, a un solo comprador, que por ahí le dice, hoy te la compro. Cuando hay mucho, hacen lo que quieren, y cuando hay poco, sos el mejor. Y por ahí, hacer descuentos de un 30 o 40% y todo eso, no era para mí mi espíritu no era lo mío. Siempre busqué con los clientes tratar de buscar los equilibrios, o sea, y el equilibrio es salir de la zona de confort. Cuando uno trata de mantener los equilibrios entre el cliente y el negocio, la amistad y todo eso, es una conjunción de cosas que cuesta definirla, separar. La amistad y el negocio, porque uno de tantos años forma con cierta una familia prácticamente, y bueno, y entonces uno trata de dar, y bueno, dame, te doy, dame, te doy, dame, te doy. O sea, tratar de que la balanza comercial, de que no se escape, y que la balanza comercial, por eso los países del primer mundo y todo eso, la exportación, pelean tanto por la balanza comercial. Tanto te doy, tanto te exporto, tanto me das. O sea, tanto te doy, tanto me das. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. En eso es mi lema, buscar el equilibrio y no ir a ser un egoísta, ni a ser ni que tampoco te tomen que me lleven todo. Entonces, tratar de llevar el equilibrio y mantener buena gente dentro del negocio, buenos clientes, y agradezco que todos los clientes, menos clientes, pero bueno. sí, o sea, y los clientes que nos apoyan, nos cumplen, o viene un año malo, pero bueno, al año siguiente ponen la cara, vuelven, respaldarlo, eso también hace que una empresa sea continua, ¿no? Exacto, porque hay años que... Porque no es cuestión nuestra sola, sino, o sea, pasado años que han respaldado, hemos respaldado, tampoco lo hemos tratado de aniquilarlo, no hemos tratado de llegar a un buen... Mire, creo que con 1 o 2 clientes hemos llegado a un juicio, pero porque cosas extremas que no resulta ni para uno ni para otro. Siempre uno trata de el negocio tiene que ser para los dos. Uno trata siempre de llegar a un acuerdo. Don Alejandro, en la parte final, un mensaje para el cliente, para el amigo,
para colegas y, por qué no, para los jóvenes que arrancan en cualquier empresa, en cualquier trabajo y aparecen obstáculos? Un mensaje en la parte final. Sí. Bueno, yo les puedo decir lo que yo he visto a través de mis años, es que muchas veces una empresa se comienza y por falta de continuidad o un poco de tesón, un poco de esfuerzo, continuarla, no abandonarlo en el primer... Y claro, claro, todo, nada es fácil, pero yo veo que con cierta facilidad se dejan, ¿cierto? Y las cosas quedan, y es una pena, porque si no hay continuidad, si no hay un esfuerzo, nada viene porque sí. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes, que no hay que perder la esperanza, porque las cosas a veces pueden venir mal, pero si hay a lo largo del camino siempre se recoge la perseverancia. Sí, sí. Yo lo veo así, ¿no? Y la otra parte, ¿cómo era la pregunta? Y a los clientes les diría que gracias a Dios estamos trabajando y le podemos ofrecer que estamos, nuestra situación es sólida y que hemos podido cumplir hace 30 y pico años, estamos cumpliendo perfectamente y que si Dios quiere están dadas las cosas para que podamos seguir cumpliéndoles y que tengan plena confianza en nuestra gente, en nuestra forma de trabajar, que a lo mejor, no sé, tendremos defectos, pero tratamos de ser leales y bueno, es lo que... Y que nos sigan teniendo confianza, porque nosotros, lo nuestro es la base de confianza y siempre hemos estado en ese punto. Te digo más, o sea, hoy el negocio cereal debe ser uno de los pocos negocios que todavía, hoy en día, se hace un negocio de palabra. O sea, me venden un cliente y digo, levanté el teléfono, vendo 1000 toneladas de maíz. Corté, está hecho. Sí. O sea, después viene el boleto, después viene la firma, después viene... Pero o sea, ya está. Después yo no le puedo decir otro día, aumentó el cereal. Ah, no, yo no te hablé, no te dije. No. O sea, no. No, ya está. O sea, ya está. O sea, es de palabra. O sea, tac, vendí y se terminó. O sea, y recién a la tarde te mandan la confirmación del negocio, el boleto. Como lo mismo que la entrega. O con la entrega, después cobro. O sea, es todo un mecanismo de la confianza. Es mucho... yo creo que... Y se manejan números altos, ¿no? Y yo creo que, bueno, queremos agradecer gran parte a nuestra familia que está atrás nuestro, y que el aguante, porque yo soy y estoy de lunes a lunes con el celular encendido y por ahí la familia tiene que aguantar y bueno, más en épocas cuando no llueve, cuando llueve, y bueno, y toda la historia sabido creo que los productores no saben entender y ellos mismos pasarán por la misma situación. Y bueno, en gran parte a nuestro personal, ¿no? Que como nosotros, que tenemos errores, ellos tendrán sus errores, sus defectos, pero también creo que tienen la camiseta nuestra y están en el día a día, todos los días, y apoyándonos, y eso hace que la gente o los clientes se sientan cómodos, ¿no? En gran parte, en gran medida, el crecimiento es parte de ello también. Tratar de ser sencillo en la forma de hacer los negocios prácticos, y creo que la sencillez la tenés que acompañar con el amor, y con el amor después viene el éxito y la riqueza, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, les agradezco mucho.